Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 y dice: pero esto digo, que el que siembra escasamente también escasamente segará, o segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Esto quiere decir que si usted tiene problemas para dar, usted siempre va a tener problemas para recibir. Luego dice: bueno, estamos contentos, estamos inaugurando hoy este programa con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía ahora, tenemos tres tremendos varones de Dios. Quiero darle la oportunidad, el micrófono a mi hermano Alfonso Villa para que nos salude. Ahí lo tienen en cámara. Saluden los hermanos Alfonso, a toda la gente que está allí, en líderes ahí sus... Bueno, Dios les bendiga en esta preciosa noche y iniciando en el nombre del Señor Jesucristo esta inauguración de esta emisora que va a ser de mucha bendición para cada uno de los oyentes, de los que están conectando. Ahí son bienvenidos cada uno de ustedes y pues como decía nuestro pastor, somos personas que le servimos al Señor Jesucristo con temor, porque a Él hay que servirle con temor y temblor. Y no dude, si tiene alguna pregunta que hacer, bien pueda, tome la palabra y pregunte, que aquí estamos, cualesquiera de los que estamos en este lugar podemos responder a sus preguntas. Sean todos bienvenidos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos también aquí a nuestro hermano John Reyes. Y hermano John Reyes, ahí salude a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que están allí con deseos de recibir palabra de Dios en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesucristo me le bendiga a cada uno de los que están conectados. Amén. Y de los que se van a conectar, porque yo sé que en el nombre del profeta de Jesús se van a conectar y van a empezar a enlazarse más personas a esta radio que nuestro Señor Jesucristo por su misericordia nos ha abierto esta puerta. Amén. Para que lleguemos a muchos hogares que quizás no habíamos podido llegar a través de la palabra de Dios, pero el Señor Jesucristo en su misericordia hoy nos ha regalado este canal para que sea de bendición para todos aquellos que quieran recibir palabra de vida, palabra de verdad. El Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, y así que estén atentos ahí para escuchar lo que el Señor tiene para entregar a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. También tenemos con nosotros a nuestro hermano John Faber Kundumí. Ahí quiero dejarlo para que usted, hermano John Faber, salude ahí a todos los hermanos que están conectados en esta hora. Amén. El Señor Jesús me los bendiga a todos. Le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da de poder, por este medio, poder llegar a todos los hermanos, en cierta manera, compartir un rato de la palabra del Señor. Yo sé que va a ser muy edificante. Si usted tiene su pregunta, como decía nuestro hermano Alfonso, haga su pregunta. Y aquí vamos a estar nosotros, en cierta manera, no la sabemos toda, pero yo sé que con el favor de Dios y con la guía del Señor, vamos a tratar de sacar esas dudas, en cierta manera, resolver esas dudas que quizá usted tiene, pero comparta y quédese hasta el final, porque yo sé que va a ser muy edificante para usted. Dios me lo bendiga y bienvenidos todos. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Como han escuchado, hermanos, estamos listos, estamos aquí con ganas de que la gloria de Dios se manifieste en este lugar, con ganas de bendecir tu hogar, tu vida, tu familia. Y bueno, lo que les puedo decir en esta hora es: comparta y no sé, como decía mi hermano John Faber, quédese hasta el final. Vamos a hacer una oración entonces en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que sea Él guiándonos y sea Él dirigiéndonos en esta hora bajo la temática en espíritu y en verdad. Eso quiero que sea la temática, en espíritu y en verdad. Todo lo que salga de aquí que sea en espíritu y en verdad. Así que vamos a estar orando en el poderoso nombre de Jesús.
Amado Dios, Padre Señor celestial, Jesús. Dios Todopoderoso, Padre Gracias le celestial, damos, Señor Jesús. te damos gracias, Señor Jesucristo, por porque su tú amor, eres su bueno, bondad, su Señor, y para misericordia. siempre tu misericordia. Gracias, Gracias por Señor. este Te pedimos en espacio, esta hora, Señor. Señor, que seas tú guiándonos, Señor. Gracias seas por tú, cada Señor, uno de mis Santo, hermanos, mi hermano Alfonso, mi Sea pastor, honrado, todos los mi que Señor. están allí Dios. conectados, Usted por sea Gracias favor, poniendo por cada palabras, puedan ser Señor, edificados. en los labios de cada uno. Gracias por esta Señor bendición que nos Jesucristo. da, Aleluya, Señor. que Usted sea puede esto de compartir gran cada bendición bendición para de Dios. todos, Señor. Usted sea bendito, Para todo Dios. aquel que vea, que Glorificado, escuche, que esta Señor palabra sea Jesús. edificante, que esta palabra Aleluya, sea bendiciendo, bendiciendo, Señor, este Señor canal, Jesús. que sea un Que esta tiempo palabra, bendito edificante. Dios, sea luz, Señor. Aleluya, Para todos aquel los que que está están en en sus su tinieblas, gloria, para para aquel su que honra, está, bendito Dios, en Padre oscuridad. celestial, Trata usted con Aleluya. nosotros, en Usted esta sea hora, tratando Señor primeramente Jesucristo con de nosotros, Nazaret, Señor. oriéntenos, Que sea, Señor, enséñanos, que esa guíanos, noche tu Señor, palabra Señor sea Jesús. glorificada, Conoce, Señor. Que tu Señor, palabra pero sea, que tu Señor. palabra corra y sea Aleluya. glorificada en esta Aleluya. Oh, hora, Señor aleluya, en el Jesucristo. nombre poderoso de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, amados, vamos a empezar. Tenemos una temática, queremos empezar con esta dirección. Queremos empezar por temas o por preguntas frecuentes que nos hacen las personas que no conocen al Señor. Amén. Yo Amén. sé que usted como cristiana, como cristiano, en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en distintas partes donde usted haya estado, hay personas que no conocen al Señor, que nunca han asistido a una iglesia, y muchos de ellos tienen dudas, tienen consultas, tienen preguntas. Así que si usted le han hecho consultas, le han hecho preguntas, por favor, ahí en la caja de comentarios, escríbanos para nosotros poder enfocarnos en esos temas específicamente y poder edificar a otros. Amén. Poder ser de bendición, e incluso si hay algún conocido que le ha hecho una pregunta y vamos a tocar justo ese tema, ahí usted aproveche y dígale: mira, ahí van a estar tocando el tema que tú me preguntaste, el tema que a ti te interesa, y yo sé que Dios les va a bendecir. Así que bueno, hoy queremos empezar con el segmento de preguntas comunes que nos hacen o recurrentes que nos hacen personas que todavía no conocen al Señor. Y en esta oportunidad quiero darle el micrófono a mi hermano John Reyes para que sea él el que nos exponga una de las preguntas que frecuentemente le han hecho a él las personas que le rodean, ya sea en su trabajo, de las personas que él conoce. Una de las preguntas más frecuentes o recurrentes que le han hecho a usted, hermano John. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Una de las preguntas que frecuentemente he escuchado en mi trabajo o donde yo me rodeo es: ¿por qué pagan el diezmo por escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué pagan por escuchar la palabra de Dios si Dios no cobraba? Gloria Amén. a Dios. Esa es la palabra que siempre, donde he ido, siempre el ser humano como que está enfocado en el dinero. Amén. Gloria Amén. a Dios. Bueno, y en esta noche el Señor Jesús en su misericordia nos ha brindado esta puerta, esta bendición, amén, para que esta palabra fluya y corra y llegue a muchas personas que quizás no tienen el conocimiento bíblico, amén, sino que tienen rudimentos del mundo, amén. Y quiero compartir en esta hora en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20, amén. Gloria a Dios. Y espero que estos versículos bíblicos que vamos a compartir hoy aquí sean de bendición, amén, sean de edificación para cada uno que los escuchan, amén. Y que estos versículos bíblicos que vamos a leer hoy aquí no se trata como de imponértelos, sino que se trata de que reflexionemos sobre lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que reflexionemos. Entonces dice así, Génesis capítulos 14, vamos a leer del 18 al 20, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, dice el 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y dice el 20, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos, entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos
de todo. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra que bendito el Dios que entregó en tus manos tus enemigos. Amén. Y aquí a lo que yo le quiero en esta hora compartir es que cuando un hombre de Dios es capaz de entregar un diezmo a un hombre de Dios, está reconociendo dos cosas. Está reconociendo de que ese hombre está por encima de él. Amén. Y está reconociendo que es Dios quien le ha dado eso. Amén. Dios puso tus enemigos en tus manos. Dios te regaló eso. Amén. Y cuando nosotros somos hijos de Dios y reconocemos de lo que Dios nos ha dado, asimismo le devolvemos a Dios, como hizo este hombre aquí, el 10%, reconociendo que Dios le había dado y a Dios tenía que devolverle el 10%. Amén. 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 Qué poderoso es, hermanos, cuando nosotros entendemos de que somos parte de Dios y como parte de Dios y siendo hijo de Dios, tenemos que obedecer el mandamiento. Amén. Porque no podemos decir que somos hijos de Dios cuando no obedecemos lo que Dios nos manda a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y quisiera compartir otro versículo de la Biblia. Bien, pues, hermano. Donde el Señor nos habla en el libro de Malaquías. Lo podemos leer en el capítulo. Podemos leer el capítulo 6 al 9. Y también leemos el 10. Donde el Señor nos habla profundamente sobre el diezmo. Y dice la palabra de Dios así: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice el 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, de mis leyes, y no las habéis guardado. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Dice el 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijiste: ¿en qué hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas. Y dice el 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, todas me habéis robado. Amén. Y dice el 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aleluya, Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor que todas las naciones me habéis robado. Amén. El Señor aquí está hablando claro sobre un diezmo. Sobre un diezmo que todo... ¿Cuál pueblo está hablando aquí? El Señor está hablando el pueblo suyo. Amén. Todo aquel que se cree hijo de Dios, que se cree parte del pueblo de Dios. Esa es la nación que el Señor le está hablando. Usted y yo que somos parte del pueblo de Israel, por la misericordia de Dios, a nosotros que nos está hablando el Señor. Amén. Que debemos de traer el diezmo al alfolí. ¿Para que qué? Para que probemos al Señor y en nuestras casas sobreabunde la bendición de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice cada día, que traigamos de lo que Él nos da y traigamos también a su casa. Amén. Porque si nosotros nos miramos bien las Escrituras, el Señor Jesucristo, el Señor dejó por su misericordia a los levitas para que ellos recibieran el diezmo, porque ellos no tenían heredad. Pero como ellos eran los encargados de servir en la casa del Señor, el Señor les otorgó este beneficio a ellos. Amén. Amén. A Dios. Para que todas las otras, podemos decir así, todas las otras tribus, amén, tenían su heredad, pero aquella era especial para el Señor porque servían al Señor. Amén.
Y así que cuando usted traiga su diezmo, tráigalo con alegría, tráigalo con entusiasmo, tráigalo con gozo, porque usted le está devolviendo al Señor de lo mucho que Él le da. Tráigalo con una actitud, aleluya, que usted está haciendo lo correcto delante del Señor Jesucristo. Dios me les bendiga a cada uno. Amén. Excelente aplicación. Si tiene dudas, consulta, puede dejarlas abajo en la caja de comentarios y nosotros vamos a estar allí leyendo y viendo cuáles son sus consultas, sus preguntas, y las vamos a estar respondiendo. Las que no alcancemos a hacer hoy o a responder hoy, las vamos a responder en otra oportunidad, pero se las vamos a responder igual, porque la idea es aclarar, esclarecer temas que mucha gente quiere saber. Yo sé que hay mucha incomodidad cuando se habla de este tema del diezmo, del dar, de la ofrenda, y yo sé que muchos van a ser edificados y están siendo edificados a través de este programa. Hermano John Faber Kundumí, me gustaría escucharlo a usted, qué tiene en base a este tema que estamos tocando hoy, que es el por qué se debe pagar para escuchar la palabra de Dios si Jesucristo no cobró. Es una de las preguntas más recurrentes, más frecuentes que se hace o que hace la gente, y nos gustaría escucharlo, hermano Kundumí. Bueno, primero que todo, les saludo a todos en el nombre de Jesús nuevamente. Yo creo que esto en cierta manera ha sido un tema bastante tocado por la gente que no conoce el Señor. Porque en cierta manera muchos creen que nosotros en cierta manera pagamos, y esto no se paga. Amén. Esto no se paga, esto es en cierta manera, el evangelio es gratuito. Amén. Sino que nosotros cumplimos en cierta manera el mandamiento del Señor. El Señor en cierta manera, si hablamos del diezmo, el diezmo está plasmado en toda la palabra de Dios. Sí, amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando, el Señor habla en cierta manera del diezmo. Amén. Por lo tanto, a nosotros nadie nos impone que tenemos que pagar, o no sé, o que tenemos que en cierta manera dar para recibir esto. No. Nosotros por gratitud, porque somos salvos, damos en cierta manera. El Señor nos dio una salvación gratuita. Amén. Nosotros solamente cumplimos con la palabra de Dios. Y otra cosita que quiero acotar para ya terminar, que muchas veces se habla que ¿por qué es dinero? Hay gente que quizás un tiempo estuvo en la iglesia y le tocaron su bolsillo, porque el bolsillo hoy en día de la gente es muy sensible. Amén. A la gente usted le puede tocar quizás hasta su familia, a muchos. A otros usted le puede tocar quizás sus bienes. A otros usted le puede tocar quizás cualquier cosa que ellos tengan, pero no le toque el bolsillo. Amén. Porque el bolsillo para la gente se ha convertido en Dios, en su Dios. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿y por qué tienen que dar plata? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se daba plata, sino que se daba... No, y la gente está equivocada. La palabra de Dios nos habla en Deuteronomio que el Señor le dijo al pueblo, ustedes tienen que traer de su grano, de su vino. Empieza a darle ciertas cosas que tenían que traer al lugar que el Señor había escogido, el diezmo. Y le dice, si el camino es muy largo, si donde ustedes van a llevar es muy largo, es muy lejos, y ustedes tienen mucha carga, tienen mucho, en cierta manera han recogido mucho de lo que van a llevar, véndalo y traigan el dinero. Amén. Entonces, vemos que en ese entonces ellos cultivaban, ¿cierto? En este entonces nosotros nos cultivamos, ¿cierto? Entonces, ahí se ve en cierta manera El cambio. se ve el cambio. Y lo más importante de todo esto es que cuando usted obedece, Dios lo bendice. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. La palabra dice claramente también que el que siembra escasamente segará. Amén, amén. Bien, hermano Alfonso, queremos escucharlo, hermano, en base a este tema, su punto de vista. Recuerden, hermano, si usted tiene una opinión independiente que no estemos de acuerdo, póngala ahí abajo, la vamos a estar leyendo y la queremos saber su opinión. Yo sé que este tema del dinero
en cuanto al tema de la iglesia. Es un tema delicado, un tema muy manoseado, pero nosotros queremos llegar a esos temas que cualquiera no toca, que incluso en la iglesia muchas veces no se hablan, y que mucha gente que no conoce de Dios, que hay gente que le gusta el evangelio, le gusta la iglesia, le gusta escuchar la palabra, pero cuando le hablan de dinero, prefieren mantenerse y quedarse aislados, al margen de lo que tiene que ver con Dios. Así que ese es nuestro enfoque en esta hora, poder llegar a todas estas personas que tienen dudas, consultas, y que el Señor pueda esclarecer muchas de ellas. Hermano Alfonso, queremos escucharlo, queremos que usted nos edifique conforme a lo que Dios le haya dado para este tema. Bueno, gracias a Dios primeramente por una vez más. Y verdad, es un tema muy delicado lo que es la cuestión del diezmo, porque muchos en la calle, aún en nuestro trabajo, nos tildan que por qué llevamos el diezmo, que por qué pagamos el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo que tú te ganas, según la palabra de Dios. Y si miramos la palabra de Dios, dice que Josué, dice que Jacob diezmó, Abraham diezmó. Y lo importante de Abraham fue que él diezmó y le diezmó directamente a Melquisedec. Que Melquisedec en la tierra representaba al mismo Dios. Él mismo le recibió los diezmos. Y en Malaquías 3:10, el hermano ya leyó el versículo, dice que trae todos los diezmos al alfolí, dice la palabra de Dios. Ahí lo estaba recibiendo el pueblo de Israel, el diezmo. Pero si nosotros nos vamos al libro de los Hebreos, en el libro de los Hebreos también nos habla sobre el diezmo. En el capítulo 7 dice la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia allá, bien puede acójala y comparta con nosotros. Como dice nuestro pastor, si tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, bien pueda, sin temor, escríbala ahí, que ahí se le va a responder. En el verso 2 dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el capítulo 7, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Estaba en una guerra, había una pelea, había una lucha que Abraham tenía en aquel entonces. Y cuando Abraham estaba en aquella lucha, Abraham le dijo a Dios: si tú me ayudas a salir de aquí, todo lo que yo saque de aquí, le pagaré el diezmo. Y así fue, Dios le dio la victoria. Entonces, debido a esto, Abraham le cumplió a Dios. Dice aquí: asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Amén. ¿Y quién es el Rey de Justicia? Jesucristo. Amén. Y también Rey de Salem, es el Rey de Reyes. Amén. Este Rey de paz. Dice: sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de los Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Estamos hablando según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham. Pero yo quiero enfocarme en un versículo más abajo. Dice: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Amén. Amén. Dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dice, y aquí es en el versículo donde yo me voy a enfocar. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Amén. Amén. Está hablando de los pastores. Amén. Aquí reciben los pastores los diezmos. Los diezmos, hermanos, los diezmos no es para llevarles una remesa a una persona. Muchos dicen: no, pero es que yo recojo los diezmos y me compro una remesa y se los llevo al que la necesita. No, esos no son los diezmos. Eso es una ofrenda que usted quiere dar, pero el diezmo va directamente al alfolí. Y sin discusión alguna, dice: he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Amén. Es Jesucristo.
Él es el que da testimonio de esto. Y entonces, hermanos y amigos que me escuchan, no le pongamos bozal al buey que trilla. Amén. Porque eso es colocarle bozal al buey que trilla. Yo conozco personas que no conocen de Dios. Yo conozco personas que no van a una iglesia, pero son personas que diezman. Y son personas bendecidas. Yo tengo una amiga en Colombia que ella es inconversa y esa mujer más falta la comida en la casa que el diezmo en la iglesia. Y es inconversa, ella no conoce, ella no va a la iglesia, pero paga el diezmo. Entonces, estimado amigo, considérese bendecido cuando usted comparte el diezmo. Traiga el diezmo a la iglesia. No diga, voy a llevar el diezmo al pastor. No, porque nosotros no le traemos el diezmo al pastor. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Eso es obediencia. Amén. Por la palabra del Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Dios le bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Si todavía tiene dudas, consulta, escríbanos allí en la caja de comentarios. Vamos a estarlo leyendo. Lo que no alcancemos a responder hoy, lo vamos a seguir respondiendo en las transmisiones siguientes. Pero este tema está interesante. Yo sé que mucha gente quiere saber sobre esto, mucha gente tiene dudas sobre este tema. Pero Dios, evidentemente que Él tiene un sistema, Él le implantó un sistema para el sostenimiento de su obra. Amén. Amén. Y esta es la manera efectiva en la que Dios sostiene su obra, en la que su obra se puede mantener, digámoslo así. Ahora, en base a todo lo que hemos escuchado, yo quiero compartir algo también que está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Y aquí encontré algo muy interesante. Ahora, hay algo también que tengo que aclarar, y es que por lo general los más apretados, digámoslo así, los que menos dan son los que más hablan de este tema. La gente que no da. Yo entiendo que toda la creación de Dios fue diseñada para dar, excepto el hombre. El hombre es el que más le cuesta dar. Pero por lo general el que menos da es el que más habla, el que más le incomoda este tema. Amén. ¿Ya? Pero que el Señor nos ayude. Si usted mira, vuelvo y digo, toda la creación de Dios, toda fue diseñada para dar. La tierra nos da, el sol nos da su calor, la luna nos alumbra de noche, etcétera. Y así podemos ir viendo toda la creación de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Dice algo aquí hablando el apóstol Pablo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Amén. Sigo continuando en el 12. Si otros participan de este derecho, o sea, está diciendo Pablo que este es un derecho, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Amén. Ya entendemos que este tema del dinero, este tema de los diezmos en la iglesia ha sido de obstáculo para muchas personas en el evangelio. Mucha gente, vuelvo y digo, le gusta la alabanza, le gusta lo que se siente en la iglesia, le gusta todo lo que tiene que ver con Dios, pero ha sido de obstáculo este tema del dinero. Sigo leyendo. Dice Pablo en el versículo 13. Amén. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Amén, amén. Luego dice en el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Hasta aquí estamos viendo dos temas interesantes que nos dice Pablo. Primero nos dice que es un derecho, y segundo dice que el que trabaja del altar, que viva del evangelio. Amén. Amén. Ahora sigo en el 15. Ahora dice Pablo, pero yo de nada esto me he aprovechado. Y es aquí donde quiero sentar este tema. Pablo dijo, pero de nada de esto me he aprovechado. Y aquí me voy a poner al lado o en los zapatos de muchos que todavía no han llegado al evangelio, quizás por este tema del dinero. No podemos negar que mucha gente se ha aprovechado. Amén. Y se está aprovechando de este tema. Amén. Y es ahí donde yo hasta cierto punto me pongo del lado de aquellos que este tema dinero les ha sido de obstáculo para llegar al evangelio. ¿Ya? Amén. Entonces Pablo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora dice el 16, pues si el
pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y luego dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo está diciendo, mira, yo me den dinero o no me den dinero, yo voy a predicar igual el evangelio. ¿Ya? Y esta es una máxima que yo tengo en mi vida personal. Yo me den o no me den, diezme o no diezme, ofrende o no ofrende, independiente, respeto, gloria a Dios, la opinión de cada uno, esté dentro o fuera de la iglesia. Pero yo sé que el que me llamó me va a sustentar, el que me llamó me va a sostener. Amén, Por eso Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Yo tengo que hacerlo. Y dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. El 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, y aquí hay un tema interesante, si lo hago de buena voluntad. Lastimosamente el error de muchos o el ser humano es que generaliza todo. Y sí hay gente dentro de las iglesias aprovechándose, como dice Pablo, de este tema, pero también habemos muchos que estamos predicando el evangelio de buena voluntad. Amén. Amén. Por lo cual hago de buena voluntad, recompensa tendré, dice Pablo. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Luego dice el 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Así que es mentira que no, que yo tengo que dar, que yo tengo que pagar. No. Que tengo que pagar para escuchar la palabra si Cristo no cobró. Eso es mentira. No se tiene que pagar. Esto se predica gratuitamente. Ya que, como decía nuestro hermano Alfonso y varios de mis hermanos que están aquí, ya que cada uno por obediencia, conforme está la palabra y el sistema que Dios plantó para poder sostener su obra, lo hagamos, es distinto, ¿ya? Incluso yo a muchos que me han tocado este tema, yo les digo, si tu obstáculo para llegar al evangelio es el dinero, congrégate y no des dinero. Congrégate y no des tu diezmo. Congrégate y si deseas dar una ofrenda, la das. Y poco a poco el Señor va a ir tratando contigo y yo sé que en algún momento vas a llegar al punto en el que vas a querer obedecer porque Dios te va a permitir entender su palabra. Amén. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en esta hora con este tema en específico? Que si tu obstáculo para llegar al Señor, para llegar a la iglesia, para buscar de Dios, ha sido el tema dinero, ve, congrégate, ve a un lugar, busca del Señor. No, si no sientes dar en tu corazón, porque la palabra repite en muchas ocasiones, nos repiten la palabra, que no demos ni por necesidad, ni tampoco demos, ¿cómo dice ahí, hermano? No demos ni con tristeza, ni por necesidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú das con tristeza, tampoco vas a ver la bendición en lo que estás dando. ¿Ya? Así que vuelvo y repito estas tres cosas que dijo Pablo en lo que acabo de leer. Él dijo en el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Y comienza diciendo que este es un derecho. Luego lo segundo que quiero aclarar aquí, ya para terminar, Pablo comienza diciendo en el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Ya? Lo que usted tiene que hacer es pedirle al Señor en el Espíritu que le revele si donde usted está se están aprovechando. Si no se está viendo los frutos de lo que usted ha estado de alguna manera aportando para la obra del Señor. Eso sí usted lo puede hacer. Entonces él dice, Pablo en el versículo 15, de nada esto me he aprovechado. Y en el versículo 18 dice, ¿cuál pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Ya? O sea que es un derecho, pero no podemos negar que muchos han abusado y están abusando de él. Pero esto no va a ser una excusa para que tú, aleluya, no puedas ser salvo. Esto no puede ser una excusa para que tú no te acerques al Señor. Esto es un obstáculo que yo sé que si tú te acercas al Señor con un corazón contrito y humillado, Él va a tratar contigo y te va a permitir entender lo que es el sentido de la obediencia. Amén, Gloria amén. a Dios. Podemos seguir tocando este tema en otra sesión, pero por ahora lo vamos a dejar aquí. Yo quiero resaltar Bien puede, algo, hermano Alfonso. Yo quiero resaltar algo ahí también en el capítulo 9 de Primera de Corintios, lo que nuestro pastor leyó. Hay algo que me gustaría ahí resaltar un poquito, no me voy a extender mucho, pero mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 9. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Dice,
¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Amén. Entonces mire que sí, nuestro pastor y los pastores que predican el evangelio, que viven del altar, que viven, en otras palabras, sujetos a la voluntad de Dios, sí, ellos deben de recibir el diezmo. Amén. Son los pastores aquí los que reciben el diezmo. Si allá lo recibió Melquisedec, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo es que yo voy a tener una finca y no voy a gozar de mi finca? Yo voy a tener una vaca o una cordera y yo no voy a gozar de la leche de mi vaca. Si usted tiene una vaca, hermano John, usted no va a tomar de la leche de su vaca. Claro. O usted, hermano. Amén, amén. Sí. Entonces, el que predica debe de vivir de las cosas sagradas que son los diezmos. Amén. Amén. Yo quería decir algo también para terminar. Bien, pues, hermano. Hay un versículo que está en Lucas, capítulo 11, versículo 42. Aquí voy a leer otra versión. Si usted quiere, lea esa y lo puede estudiar. Lucas, capítulo 11, 42. Pero mira el Señor Jesucristo como le dijo a los fariseos, en cierta manera en los hay. Le dice, esta es otra versión. Dice, ¿qué aflicción les espera? Hablándole a los fariseos. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia, el amor, la justicia y el amor de Dios. Esto, dice, el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. En cierta manera, el Señor Jesucristo nunca quitó, en cierta manera, el diezmo. No. Nunca, ¿cierto? Siempre, en cierta manera, inclusive, él vino a cumplir esa ley. Amén. Él la vino a cumplir. Hay otra, la Reina Valera tiene otra versión, pero quería compartirle esto, que ni aún el Señor Jesucristo lo eliminó. Amén, amén. Así que, bueno, Dios me los bendiga. En esa Y misma sí, dirección continuamos, que el hermano Kunde estaba compartiendo, me quisiera compartir también el versículo de Mateo 23, donde el Señor también le habla a los fariseos y le habla también este mismo tema del diezmo, donde le dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y abajito dice, sígalo leyendo. Esto era necesario Esto era hacer necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, era necesario, ¿cierto? Si era necesario. Sin dejar de diezmar. O sea que si nos basamos la escritura, siempre Dios va a recordar su palabra. Amén. Amén. Es que hermano, este tema del diezmo, tenemos que recordar lo que el Señor es el dueño, el dueño del oro y de la plata. Amén. Amén. Gloria a Él Dios. dice en su El palabra. Señor si quiere, hermano, mire, yo esto siempre lo tengo muy presente. El Señor si quiere manda un multimillonario mañana mismo y que a mí me regale Lo que le parezca. todos los millones que quizá tenga el hombre. Si el Señor quiere, lo hace. Él es el dueño de todo eso, Amén. ¿cierto? Pero hermanos, algo que, y amigos que me escuchan, algo que tenemos que entender es que Dios quiere tratar con lo que en cierta manera está endureciendo el corazón del hombre, Amén. Amén. Así es. que es la Es plata, el dinero. Amén. es el dinero. Por eso Él lo dejó plasmado en su palabra. Amén. La palabra dice también claramente que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Sí, Entonces, quizás muchos se escudan también en este tema del dinero porque les duele un poco soltar. Y cuando Amén. ahora hablaba de que habían personas que no les gusta dar, no solo me refiero al dinero. Hay personas que son tan apretadas, digámoslo así, que no dan una buena actitud, no regalan un saludo, no regalan amor, ni siquiera a las personas que están con ellos, a su misma familia, ni siquiera esas cosas tan básicas. Entonces sería bueno también que nos autoevaluáramos nosotros mismos y nos diéramos cuenta cómo estamos para dar. Gloria a Dios. Pero ahí donde nuestro pastor está
dando ese punto tan importante, pero yo pienso que el hombre es duro para dar siempre y cuando todavía no ha conocido a Dios. Porque cuando el hombre ya conoce a Dios y se guía por la palabra de Dios, Dios trata con él. Y el hombre empieza a hacer la voluntad de Dios. Hermano, mire que sí, es verdad lo que usted dice, pero no solamente porque hay personas en la iglesia, hay hermanos en la iglesia que no diezman, que son duros. Sí, Y sí, conocen a Dios. Sí, está perfectamente. Y como yo le decía ahora, hay personas que no conocen de Dios, y que no les duele sacar el diezmo, no les duele ofrendar. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero es que Julano, no, pero si nosotros vamos a mirar también en nuestras congregaciones, no solo en la congregación donde estamos acá, sino en nuestra congregación, a nivel mundial, hermano, eso es a nivel mundial, que se ve que hay hermanos que son así, y no ablandan la mano, no ablandan el puño. Entonces, ¿cómo queremos que Dios bendiga a la iglesia? ¿Cómo queremos que todo lo que toquemos sea prosperado? Si apretamos. El Señor dice que si soltamos nuestra mano, Él también va a soltar. Amén. Y va a abrir la ventana de los cielos. Entonces no nos enfoquemos solamente en que solamente allá. No, enfoquémonos también acá. Obviamente, Amén. sí, obviamente, Bueno, porque esto nos toca a todo. Gloria Amén. a Dios. Amén, gloria a Dios. Y hablando de acá, de los que estamos ya dentro del Evangelio, yo conozco y de primera mano hay personas que no se congregan, no le sirven al Señor y cumplidamente dan diezmos, ofrendas en distintos lugares, apoyan la obra de Dios. Y son personas que tienen claro un principio que está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Y dice, pero esto digo que el que siembra escasamente, también escasamente segará. Amén. O segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto quiere decir que si usted tiene problemas para dar, usted siempre va a tener problemas para recibir. Luego dice en 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algunos dicen bendice, pero la palabra dice ama al dador. Si todavía tiene dudas, consulta, escríbanos allí en la caja de comentarios.